para no perder más tiempo. Les subí a la semana 6 el último PPT. Es un PPT cortito, tiene como 13 diapos, y ahí está la última clase que se llama de circulaciones especiales, donde se ve la circulación coronaria y la circulación cerebral, que son los dos tipos de circulaciones que entran en la solemne. Ya, habíamos quedado en esta diapo entonces la última clase y habíamos visto, cierto, que la regulación del flujo local se daba por mecanismos miogénicos, por mecanismos metabólicos, y ahora llegamos a un fenómeno que se llama hiperemia y que vamos a ver que este fenómeno podría ser gatillado por algunas de las cosas que ya hemos visto y que efectivamente va a estar muy relacionado con estos factores metabólicos que nosotros habíamos comentado. ¿Qué es la hiperemia por definición? Tal como su nombre lo dice, es un aumento del flujo sanguíneo a un órgano, a una circulación pequeña. ¿Cómo podemos provocar este aumento del flujo? ¿Cómo podemos provocar esta hiperemia? Bueno, existen dos tipos de hiperemia. Una hiperemia que se llama reactiva y una hiperemia que se llama activa. El resultado en ambos casos será un aumento del flujo. La diferencia está en que los estímulos para generar la hiperemia reactiva o para generar la hiperemia activa son estímulos distintos. Por ejemplo, en la hiperemia reactiva, aquí yo voy a hablar de estos monitos, entonces yo necesito que ustedes descubran cuál es esa, por eso la muteé, y cuál es esa según lo que yo vaya describiendo. Entonces, en la hiperemia reactiva, lo que hacemos como estímulo para provocar la hiperemia es provocar la detención del flujo, ¿ya? Entonces, ocluimos, por ejemplo, no sé, cuando tomamos la presión provocamos esto, ocluimos la arteria con el manguito insuflando el brazalete, ¿cierto? Y al ocluir, entonces provocamos una disminución del flujo sanguíneo. Antonieta, muy atenta. Parece que la de abajo, ¿cierto, Antonieta? Exactamente, porque aquí tenemos el flujo sanguíneo hacia el órgano y aquí dice, debía haber puesto haber muteado esa parte de abajo, periodo de flujo sanguíneo suspendido, efectivamente. Así que durante este periodo, que pueden ser periodos muy cortos, pueden ser menos de segundos, menos de un minuto, vamos a detener el flujo entonces ocluyendo a la arteria que entrega sangre, que irriga. Y cuando nosotros detenemos el flujo, obviamente el tejido que está después de la oclusión sigue con su actividad metabólica. Así que, como él sigue con su actividad metabólica, se va a generar este panorama que nosotros ya habíamos conocido, ¿cierto? Va a disminuir la concentración de O2, va a disminuir la presión de O2 porque no estamos entregando sangre, y a su vez, dado que el metabolismo sigue adelante, vamos a tener un aumento de la concentración de dióxido de carbono. Panorama que nosotros ya conocíamos y además ya sabemos que frente a este panorama se van a empezar a liberar una gran cantidad de moléculas que van a provocar finalmente en el tejido, en el músculo liso que está después de la oclusión, van a provocar liberación de estas moléculas vasodilatadoras. Ahora, una cosa importante, es cierto que vamos a provocar vasodilatación, el problema es que la oclusión está presente, o sea, no piensen por favor que esta vasodilatación va a lograr abrir esta oclusión que tú tienes, no, lo que tú vas a ver es que el esfínter, los esfínteres precapilares, tú los vas a tener relajados, dilatados, pero el flujo no va a aumentar aún porque la resistencia y la oclusión sigue presente un poquitito más adelante, ¿ya? Pero no importa, porque mientras la oclusión se mantenga, tu tejido continuo ya va a estar vasodilatado, los esfínteres precapilares que eran esos que eran súper contráctiles, ya van a estar dilatados, y entonces cuando retiremos la oclusión, ahora sí que el tejido que estaba ávido va a haber estado esperando vasodilatado ya previamente al flujo sanguíneo, y entonces vamos a tener la sumatoria de dos cosas súper buenas, que el tejido continuo ya estaba vasodilatado esperando y que además hemos retirado la oclusión. Así que ahora esas dos cosas se juntan para disminuir la resistencia, porque efectivamente tenemos súper vasodilatado, aumenta el flujo sanguíneo cuando retiramos entonces la oclusión, y aumentar el flujo sanguíneo ahora arregla el panorama porque aumentamos la entrega de oxígeno y lavamos o eliminamos, sacamos del tejido al dióxido de carbono. Ahora,
Esto va a tener como resultado, obviamente, que disminuyan las concentraciones de dióxido de carbono y que aumente por la entrega que hemos dado la concentración de oxígeno. Y esto entonces generará una linda retroalimentación negativa y entonces ahora el sistema volverá a mantener su tono muscular perfecto. ¿Por qué necesitamos esta retroalimentación negativa? Entonces ahora les invito a mirar el gráfico. Porque nosotros antes de la oclusión teníamos este flujo, perdón, no está, ahí está, teníamos este flujo, ¿cierto? Ese es el flujo perfecto, el flujo normal. Durante la oclusión, efectivamente, el flujo bajó, está ocluido, no está pasando sangre, está pasando realmente muy poca, y cuando yo retiro la oclusión, existe efectivamente una hiperemia, porque miren que el flujo logra llegar hasta niveles más altos que lo que normalmente sucedía. Yo no puedo mantener el flujo aumentado a ese nivel por harto tiempo. De hecho, más adelante les voy a contar que hay problemas cuando aumenta demasiado el flujo, aumenta la oxigenación, mejor lo digo al tiro, aumenta la oxigenación repentina promueve síntesis de especies reactivas del oxígeno y cuando ellas aparecen, todo se revierte y vamos a tener un efecto malo. Así que es muy importante que luego de este aumento del gran flujo, ahora se genere hacia arriba una retroalimentación negativa para que el flujo vuelva a la normalidad. ¿Ya? O sea, esto es un aumento del flujo temporal, eso es súper importante, temporal, un aumento transiente. Por otra parte, tenemos a la hiperemia activa. En este caso, nosotros no vamos a promover una oclusión, sino que es un tejido en el cual, tal como dice este esquemita, ha aumentado su metabolismo. Ya como ejemplos que analizamos la clase pasada. Cuando en un tejido aumenta el metabolismo, aquí nosotros vemos que teníamos un flujo perfecto, no hemos ocluido, sin el aumento del metabolismo, por supuesto que, tal como dijimos el otro día, aumentó el consumo de oxígeno, por lo tanto me está faltando, aumentó la producción de CO2, por lo tanto hay estímulos vasodilatadores y además necesitamos barrer con esos metabolitos y eso lleva entonces a que tengamos como resultado, dado el consumo de O2, que disminuya la concentración de oxígeno, si lo estamos usando, y dada la producción de CO2, que aumente la concentración de CO2. Y ya sabemos que eso en el músculo liso promueve la acción de sustancias vasodilatadoras, efectivamente el músculo liso de los precapilares y las arteriolas que nutren hacia los capilares se vasodilatan, disminuye la resistencia y aquí el panorama es muy parecido si ustedes comparan al frente, aumenta el flujo, el aumento del flujo trae más oxígeno, se lleva los metabolitos que sobraban como por ejemplo el dióxido de carbono y eso nos lleva a nuestra respuesta que queríamos lograr. Pero de nuevo tiene que pasar lo mismo, porque esto también es hiperemia, es aumento excesivo del flujo y esto tiene que ser transiente. ¿Cómo volvemos a la normalidad? Bueno, generando este feedback negativo que nos va a llevar de vuelta a un flujo normalizado, ¿cierto? De vuelta al tono vascular. Ese es un concepto más bonito. Entonces, tal como Antonieta adivinó, aquí arriba estaríamos hablando entonces de la hiperemia de tipo activa y acá abajo vamos a estar hablando de la hiperemia reactiva. Una cosa importante es que la forma de este gráfico de arriba, por sobre todo del de arriba, puede tener distintas formas. Puede ser de mayor amplitud, puede ser de una mayor longitud, puede ser más largo, puede aumentar el área bajo la curva, y eso de qué va a depender del tejido que estemos analizando, porque distintos tejidos tienen distintas actividades metabólicas. Así que en un tejido supermetabólico, la respuesta, por supuesto, que va a ser distinta y probablemente de mayor amplitud y también más larga. Aquí les dejo otro esquemita que muestra exactamente lo mismo, hiperemia reactiva, y después ustedes lo leen, tenemos oclusión, aumento de metabolismos vasodilatadores, las arteriolas se dilatan, y eso es lo que yo les decía recién, pero aunque ellas se dilatan, el flujo no aumenta porque está ocluido. Sin embargo, cuando yo remuevo remuevo la oclusión, ahí es que se nota la vasodilatación, aumenta el flujo y las sustancias vasodilatadoras se lavan, ¿cierto? Se van.
¿En qué ocasiones nosotros podríamos observar, porque nos importa saber cuándo lo vamos a ver, cuándo podría darse en un organismo, en qué ocasiones podemos observar la hiperemia reactiva? Ya les decía yo, por ejemplo, en una situación clínica provocada por uno, ¿cierto? Cuando uno toma la presión e infla el brazalete sobre la arteria, por ejemplo, la braquial. Ahí se provoca una hiperemia reactiva. De hecho, la presión sistólica nosotros la tomamos justamente aprovechándonos de esta hiperemia y de que el flujo por hiperemia no es tan ordenado, sino que se vuelve turbulento. Ahí se nota que hemos provocado esto. También otro ejemplo es cuando tenemos unas cosas que se llaman, y esto es fisiológico, aunque tirado para lo patológico, sobre todo en el corazón suceden unos fenómenos que se llaman vasoespasmos coronarios. Y los vasoespasmos coronarios, como yo creo que se lo están imaginando, son contracciones, pero contracciones muy fuertes, pero contracciones momentáneas, muy transientes, que se pueden generar por desequilibrio en la liberación, en la inervación simpática. No son tan comunes y son súper transientes, pero ahí también podríamos observar este efecto de hiperemia. Y el otro también que yo creo que lo van a conocer más adelante o lo han visto por ahí en las películas, que cuando se hacen cirugías, eh, sobre todo cirugías obviamente abiertas, se clampean, dice como la jerga, que es utilizar, se clampean las arterias, y clampearlas es utilizar una tijera o una pinza más bien, que se llama pinza clamp, por la cual uno toma a la arteria y la ocluye, cosa de que no exista hemorragia en el individuo. Por supuesto que después de ese clamp vamos a tener sin duda una hiperemia reactiva con la que hay que tener cuidado, porque yo ya les decía que provocar un flujo aumentado después de haber provocado una real isquemia, porque en ese caso estamos provocando una real isquemia, nos puede llevar a efectos deleterios. Cuando puedan después y tengan tiempo, busquen una cosa que se llama reperfusión por isquemia o isquemia por reperfusión, dependiendo si lo buscan en inglés o en español, y se van a dar cuenta que no es tan bueno ocluir para después aumentar, arrabiar el flujo, porque eso puede traer efectos negativos en el tejido, sobre todo por las ROS que yo les comentaba recién. Y la hiperemia activa, bueno, estas son por supuesto que ejemplos más comunes, ¿cierto? Y esta es más fisiológica en realidad que la hiperemia reactiva, que como que está en el límite de lo patológico o de lo experimentalmente provocado, como la toma de presión. ¿Cuándo vamos a ver hiperemia activa? Yo creo que la respuesta está en ustedes, ¿cierto? Cuando aumentemos el metabolismo. Entonces, ¿en qué tejidos y en qué situaciones? Bueno, cuando tengamos contracción de músculos esqueléticos, absolutamente vamos a ver este efecto. Cuando tengamos aumento de la actividad cardíaca, en el cerebro, cuando tengamos aumento de la actividad mental, también hay alto metabolismo. Y también un ejemplo súper importante es el sistema gastrointestinal. Justo en el momento en el que estamos absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes, ahí hay una actividad metabólica elevada, también podríamos observar esto que se llama hiperemia activa. Ya, ahora vamos con los factores derivados del endotelio, que estos también son súper, muy importantes para la regulación, la autorregulación del flujo sanguíneo local. Aquí a lo mejor van a aparecer algunas moléculas que ya habíamos comentado, ¿cierto? Lo importante es que ahora vamos a mirar factores que van a ser liberados desde el endotelio y que entonces van a tener una acción sobre la musculatura lisa. Por ejemplo, se nos puede repetir la prostaciclina, que está ahí, la PGI2, que también la antes como moléculas liberadas de manera paracrina, ¿cierto? Y en realidad, si nosotros miramos esta conversación entre la célula endotelial y el músculo liso, efectivamente la célula endotelial es una célula que libera y se comunica de manera paracrina con el músculo liso, porque está muy cercano a él y no utilizan la sangre para comunicarse, lo que es como la máxima de la comunicación paracrina. Pero la liberación de qué tenemos, ¿cuáles son los importantes? Tenemos varios aquí y lo importante es que no todos ellos son vasodilatadores, ya no hay que tomar la vasodilatación como lo que siempre queremos provocar en el tejido, sino que también hay moléculas que son vasoconstrictoras, que por ejemplo son súper importantes cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo para evitar la hemorragia, así que fisiológicamente son importantes todas. ¿Cuáles van a provocar contracción? La potente molécula vasoconstrictora es esa que se llama endotelina. Ella
está como dentro del mundo de las sustancias, de las hormonas paracrinas, y es un péptido. Por lo tanto, yo creo que ustedes van a reconocer esa sigla de la PrePro. Efectivamente, ella se fabrica en el endotelio como un precursor, como preproendotelina, pero su acción la tiene que lograr como endotelina. Y tal como muestra la imagen, ella difunde desde el endotelio hasta el músculo liso para provocar un aumento del calcio y sin duda eso va a provocar, ya sabemos nosotros, una contracción. También tenemos otros constrictores que derivan de AA. Eso no significa aminoácido, sino que significa ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico, yo les dejé una diapo en las diapos pasadas, podemos obtener un montón de cositas, ¿cierto? Leucotrienos, tromboxanos, prostaciclina, prostaglandina, pero aquí los más conocidos y los más relevantes fisiológicamente es el tromboxano, que es un vasoconstrictor también muy potente como la endotelina. Además es un antiagregante plaquetario, trae algunos problemas algunas veces, lo vamos a ver eso en las clases de la próxima semana. Y también tenemos a esta prostaglandina que es PGH2. Ya recuerden no confundir con PGI2, PGH2. Ella es precursora de una PG que nosotros conocimos en endocrino, que es la PG2 alfa, que ella era vasoconstrictora, super vasoconstrictora. Así que ellos también provocarán un aumento de calcio en la célula muscular lisa y la contracción. ¿Ya? Por otra parte, tenemos ahora, voy a borrar, tenemos a los vasodilatadores. Uno de los vasodilatadores menos conocido, pero que se sabe que sí tiene algo de acción fisiológica, es una molécula que se llama EDHF, que significa F de factor, la H de hiperpolarizante, D derivado, E endotelio. Así que su sigla significa factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Y lo que se sabe que él hace para provocar la relajación y la vasodilatación, aunque insisto, no es uno de los factores más potentes que tiene el músculo para vasodilatar, es hiperpolarizar. Y nosotros ya sabemos que la forma clásica de hiperpolarizar a una célula es permitiendo la apertura de canales de potasio, el potasio se sale, el interior se hiperpolariza, los canales sensibles a voltaje para calcio no se abren y entonces vamos a llevar efectivamente a una vasodilatación. También tenemos a el máximo vasodilatador, el más conocido, el más estudiado, que es el óxido nítrico. Ya les voy a hablar, como es el más importante, tengo más diapos para el óxido nítrico, cómo se fabrica, qué cosas estimula, pero lo importante aquí es decir que efectivamente los efectos vasodilatadores los hace a través del segundo mensajero GMP cíclico, que ya sabemos nosotros que activa a una proteína K que se llama PKG, siempre dependiente de GMP, y que a través de PKG es que va a lograr su efecto vasodilatador. Una cosa que no nos gusta y no queremos es que aparezcan entonces especies reactivas del oxígeno, estas ROS que les comentaba hace un rato, que no nos gustan y aparecen cuando tenemos una gran presión de oxígeno. Por eso les decía yo, no queremos tanto oxígeno, chiquillos, lo que baste para el metabolismo nomás, porque el aumento de las especies reactivas del oxígeno comienzan a generar algo que se llama disfunción endotelial, que implica que puede afectarse a la célula endotelial, se le puede inducir a la muerte o se puede afectar el efecto que pueda tener en este caso uno de los factores derivados del endotelio, que es el óxido nítrico. Y los ROS lo que hacen es inactivar, disminuyen la concentración de óxido nítrico y por lo tanto van a prevenir la dilatación que él debiera provocar. Así que ese es un efecto que en ningún caso nos gusta. Y la otra importante vasodilatadora es la prostaglandina I2, que también la hemos conocido antes como prostaciclina. Ella también tiene un efecto vasodilatador, solo que su vía corre por otro segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y ustedes saben que el AMP activa la PKA y GMP activa la PKG. Y a través de esas dos vías vamos a tener fosforilación, entre otras cosas, fosforilación de la MLCK, y eso ya sabemos que nos lleva a la vasodilatación. Ahora, cuando la célula endotelial es estimulada para liberar estos factores, porque estos factores no están liberándose así siempre ni en los mismos niveles. Bueno, aquí tenemos que tener algunos estímulos. Por ejemplo,
la célula endotelial tiene receptores para hormonas endocrinas que podrían provocar la liberación de estas moléculas. Se sabe, por ejemplo, que vasopresina podría estimular la liberación, se sabe que, por ejemplo, de endotelina, la propia angiotensina 2, aldosterona, algún efecto también tiene, así que las hormonas endocrinas podrían tener un efecto sobre la célula endotelial. Hormonas paracrinas que vengan desde, ya no del endotelio, sino que de células, por ejemplo, que estén alrededor del endotelio en el propio tejido y que estén pidiendo la ayuda para, por ejemplo, que exista vasodilatación. La hipoxia, que por supuesto es uno de los factores más importantes que invitan al endotelio a liberar en este caso vasodilatadores, porque en la hipoxia necesitamos vasodilatar, algunas drogas y algunos fármacos que también activan a la célula endotelial. Nosotros no vemos eso con detalle aquí porque no, esto es fisio, y hay una que por eso la nombro al final porque es la más importante, que es la fuerza de roce o el shear stress, ¿cierto? Que nos ha aparecido ya continuamente en varias clases. Ahora, ¿por qué el shear stress es importante aquí? Bueno, porque es la célula endotelial la que está en contacto con la sangre. Así que si usted se imagina un vaso, tiene que imaginarse que la sangre está pasando por aquí, ¿ya? Y que roza directamente a la membrana de la célula endotelial. Así que, ¿quién mejor que el endotelio para enterarse de cómo es el flujo sanguíneo o cómo es la velocidad del flujo sanguíneo? Y entonces ese es su mejor estímulo para que el endotelio entienda si lo que se necesita es generar vasoconstrictores o lo que se necesita es generar vasodilatadores. Así que la fuerza de roce, el shear stress, es uno de los estímulos súper potentes, sobre todo para la liberación de él, ya que parece que viene. Ah, no, todavía en esta diapo no. Ya, les dejo esta tablita, ya les dejé como esta tablita y una que viene más adelante, que a mí me gustó porque siento que resume y hace como una generalidad de las cosas que hemos visto y de los efectos que puede producir en el músculo liso vascular. Ya no la vamos a repetir porque ya hemos visto todo eso, es simplemente para que usted tenga como un resumen al que mirar. Hablemos un poquitito de óxido nítrico. En este caso no estamos hablando de regulaciones metabólicas, por eso dice regulación no metabólica. Ese no significa óxido nítrico. ¿Por qué no es esta una regulación metabólica? Porque aquí los factores derivados del endotelio, la verdad es que son independientes del metabolismo, son más dependientes de los factores que yo les comentaba antes, ¿cierto? Del shear stress, de las hormonas, etc. Entonces, ¿cuál es el principal factor vasodilatador liberado? Ya lo decíamos nosotros, el óxido nítrico, y él va a provocar una vasodilatación. Ahora, entremos un poquitito en detalle de cómo se fabrica y qué hace, cuál es su efecto. Bueno, lo primero es que aquí necesitamos para la síntesis y la acción del óxido nítrico, necesitamos el acoplamiento de dos células. Necesitamos que se comunique la célula endotelial, que está ahí en mis dos imágenes, y que ella se comunique con la célula del músculo liso, la célula muscular vascular, CMLB. ¿Por qué? Porque el óxido nítrico se fabrica en el endotelio, pero su acción vasodilatadora la tendrá en el músculo liso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los estímulos más importantes para que se libere, para que se fabrique más bien desde el principio óxido nítrico? Aquí vamos a hacer un zoom para rayar mejor, aquí. Estas moléculas son clásicamente, y también el shear stress, son los clásicos estimulantes para la síntesis de óxido nítrico. Ya decíamos que el shear stress es uno de los factores más importantes, pero también la acetilcolina, que de hecho está aquí también, y la nombramos como un factor súper importante porque en la clase de regulación de la presión arterial dijimos que la actividad parasimpática a través de acetilcolina es verdad que generaba un efecto vasodilatador, pero no directamente porque acetilcolina fuera la que vasodilata, sino que porque acetilcolina vasodilata principalmente gracias a que promueve la síntesis de otras cosas que van a provocar la vasodilatación. En este caso, el gran ejemplo es lo que hace acetilcolina
para provocar la síntesis de óxido nítrico y será finalmente el óxido nítrico el que lleve a la vasodilatación. Así que la acetilcolina es una de las cosas más importantes. También, aunque con menos efecto, la serotonina, que no es solamente un neurotransmisor que anda en el sistema nervioso central, también actúa como una molécula paracrina. Las bradiquininas, ¿cierto? Que ya la habíamos comentado antes, y la trombina, que hasta el momento ustedes no la conocen, se supone, y les va a hacer más sentido cuando yo les hable de ella la próxima semana en la clase de hemostasia. ¿Qué hacen estos factores? Bueno, estos factores activan receptores que tenemos en la célula endotelial, y estos receptores que están en la célula endotelial siempre tendrán que promover o activar una vía que aumente la concentración de calcio intracelular, porque lo que necesitamos es que se active una proteína que se llama calmodulina, que está ahí, la CAM, y ahí está también en mi imagen, la calmodulina, y nosotros ya sabemos que la calmodulina se activa cuando logra unir calcio a su estructura, cuando se dimeriza o une calcio. Así que en este ejemplo, por ejemplo, tenemos al receptor de acetilcolina, porque aquí no se muestra tanto cómo se hace, al receptor de acetilcolina que está acoplado a una proteína GQ. Ya sabemos la vía, ¿cierto? Y sabemos que el efecto final es, o uno de los efectos finales es aumento de la síntesis de IP3. IP3 irá al retículo para liberar calcio, y aquí ya tenemos la respuesta. Este calcio entonces se une a la calmodulina, y la calmodulina con el calcio activan a una quinasa que se llama calmodulina quinasa o CAM quinasa 2, y eso termina activando a una amiga que ya habíamos nombrado hace unas clases, que se llama óxido nítrico sintasa, la E por encima. ¿Y qué pasa cuando activamos a la óxido nítrico sintasa, que es la enzima que fabrica el óxido nítrico? La verdad es que la óxido nítrico sintasa, no, su nombre nos quiere hacer pensar que su función en la vida es fabricar óxido nítrico, pero en realidad el óxido nítrico en esta reacción es un metabolito, una cosa que originalmente como que sobraba, y después se dieron cuenta que en realidad esta reacción estaba destinada prácticamente para la síntesis de óxido nítrico, pero si lo vemos en la reacción, él es prácticamente un metabolito. ¿Por qué? Porque la ENOS lo que hace es tomar a un aminoácido que se llama L-arginina, ahí está, L-arginina, necesita para eso algunos cofactores, y a la L-arginina la modifica y la convierte en otro aminoácido modificado que se llama L-citrulina. Ese es como el efecto principal o el tronco principal de esta reacción. Y como metabolito de ese cambio de L-arginina a L-citrulina, se fabrica este gas que es óxido nítrico. Y el óxido nítrico ahora, que tal como lo decíamos, es una molécula gaseosa, difunde rápidamente, sin ningún problema por difusión simple, se sale de la célula endotelial y ahora ingresa a la célula lisa muscular, ¿cierto? Allá va. ¿Qué hace cuando llega a la célula lisa muscular? Activa a la guanilato ciclasa, que es familiar de la adenilato ciclasa, ahí estaría, como para ir mirando los dos monitos a la vez, la guanilato ciclasa, y nosotros ya sabemos que ella, tal como lo haría la adenilato ciclasa, toma al GTP y lo convierte en el segundo mensajero GMP cíclico, ¿cierto? Ahí está, GMP cíclico. El GMP cíclico activa la proteína quinasa G, que está en esa imagen, aquí no se muestra, debiéramos tener una flechita para PKG, y la PKG será entonces el último eslabón de la cadena que logrará efectos. Y esto es importante. ¿Qué puede hacer la PKG? Lo primero que hace, y que ustedes ya están aburridos con que lo repitamos, fosforila la MLCK. ¿Para qué? Para que se inactive y la cabeza de la miosina, la cadena ligera, perdón, no sea fosforilada, perfecto, y llevemos a relajación. Así que este efecto, perfecto, ¿cierto? Ya lo tenemos súper internalizado. Pero también la PKG tiene otros efectitos. Por ejemplo, fosforila acerca. Y al fosforilar la cerca, entonces permite la apertura de cerca y permite que el calcio se devuelva hacia el retículo, y entonces la disminución de calcio dentro de la célula muscular lisa, por supuesto que ya sabemos que va a llevar a relajación. Ahí entonces está el segundo efecto para relajar. Y el tercer efecto, que ¿se acuerdan quién era BKCA?
Freno de calcio, y el Sebastián tiene tan buena memoria. Exacto, y ese era un canal para calcio o para potasio, Seba. Perfecto. Era un canal para potasio, pero activado por calcio. Pero en este caso da lo mismo el calcio, porque la proteína G, perdón, la proteína quinasa G, la PKG, fosforilará directamente a este canal para abrirlo, para permitir que el potasio se salga, hiperpolarizar, y ya sabemos que eso nos aleja del umbral y nos va a llevar, obviamente, a una relajación. ¿Ya? Así que esos son los tres principales blancos de la PKG. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque la verdad es que siendo el óxido nítrico una de las moléculas más bonitas en su acción, de acción rápida, eh, hemos tenido, o la industria farmacéutica en realidad parece que ha tenido grandes problemas para imitar sus efectos, dado que su acción tan eficiente se da porque es un gas. Así que farmacológicamente, ¿cómo podríamos hacer un fármaco que fuera gaseoso? Yo creo que parece que por ahí es donde ha tenido problemas. Entonces, uno de los fármacos que permite imitar al óxido nítrico es un fármaco que se llama nitroglicerina. Es un dador de óxido nítrico. Ahora, la nitroglicerina no es que se utilice, por ejemplo, para los pacientes hipertensos. Ya lo que ella hace es provocar una vasodilatación que es muy rápida, pero que a la vez es muy, muy, muy momentánea. Por eso al hipertenso no le serviría, porque él necesita que la presión arterial baje de manera constante, ¿cierto? Así que yo entiendo que nitroglicerina se ocupa como en situaciones de urgencia, cuando necesitamos vasodilatar un lecho de manera urgente. Por ejemplo, que estemos viviendo una isquemia súper, súper aguda. Ya. Y aquí les dejo lo mismo. No voy a latear con la vía, sino que solamente voy a poner mi mirada ahí. ¿Ya? En esa fosfodiesterasa. Aquí la verde es la endotelial, pueden ver que está saliendo óxido nítrico, el óxido nítrico llega a la célula lisa, que es la más rosadita, y efectivamente se sintetiza GMP cíclico, va a activar a la PKG, perfecto, eso ya lo sabemos, pero el GMP cíclico puede inactivarse a través de una fosfodiesterasa que se llama fosfodiesterasa 5. Yo creo que ustedes la conocen porque efectivamente el AMP cíclico también puede sufrir inactivación a una molécula que se llama 5'-AMP, también por un tipo de fosfodiesterasa que es de otro tipo, pero es de la familia de la fosfodiesterasa. Así que pongo la fosfodiesterasa porque es preguntable y porque necesito que ustedes me digan si ella va a llevar a relajación o si ella va a llevar a contracción. Y por otra parte, también me gustaría que me dijeran, y a lo mejor viene la respuesta en la siguiente diapo, que pensaran por ahora, si yo quiero fabricar o administrar un fármaco que provoque y que acentúe el efecto vasodilatador del óxido nítrico, ¿qué tendría que hacer con fosfodiesterasa? ¿Tendría que promoverla? ¿Tendría que inhibirla? Bueno, aquí está la respuesta. Entre buscando en realidad fármacos vasodilatadores y que fueran un tratamiento para la hipertensión, es que apareció y se descubrió el sildenafilo, que es más conocido como Viagra, que la historia al parecer dice que no, su síntesis no estaba destinada para el uso que ahora se le da, sino que estaba destinado para ser efectivamente un vasodilatador y un fármaco para el tratamiento de la hipertensión. Sin embargo, se dieron cuenta que él tenía, no sé por qué en realidad el mecanismo como más farmacológico, parece que tenía predilección por la vasodilatación de ciertos vasos y entonces se descartó como tratamiento para la hipertensión, pero se promueve entonces para el tratamiento que hoy día conocemos. ¿Cuál es el efecto de sildenafilo? Y conecto entonces con la diapo anterior, que efectivamente él logra sus efectos vasodilatadores por la inhibición sobre la fosfodiesterasa. Así que inhibir a la fosfodiesterasa va a ampliar la vida media del GMP cíclico, no se va a inactivar, y eso es súper bueno porque mientras más GMP cíclico tengamos durante más tiempo, más activación de la PKG, y ya sabemos las tres grandes cosas que la PKG va a hacer para mantener una vasodilatación para el estado que el paciente necesite y el paciente tenga.
Algo que les quería comentar aquí. Esta de aquí, esa enzima que se llama MTALDH2, a lo mejor hasta la reconocen por la sigla, es una enzima que se llama aldehidro deshidrogenasa. Y justamente la dejé aquí, dejé esta imagen para decirles solamente una cosa. Esta enzima, la aldehidro deshidrogenasa MT, específicamente ella, efectivamente también en la célula muscular puede provocar la mejor eficiencia del óxido nítrico. Eso más o menos se sabe, que no promueve en realidad la síntesis de él, sino que la afinidad por su blanco. Eso es lo que se conoce. Ahora, esta enzima puede ser activada por distintas cosas. Y una de las cosas, chiquillo, tomemos con respeto el dato que voy a entregar, no, para que no demos malos consejos después, pero lo que se ha visto experimentalmente que una de las cosas que activa a esta enzima es el consumo de alcohol. Ya, porque ella se llama aldehído deshidrogenasa y el alcohol es uno de sus sustratos y se ha visto que entonces cuando tú a un animal de experimentación le promueves la ingesta de alcohol y luego le provocas una isquemia, por ejemplo, al corazón, la verdad es que la rata que previamente tú la has preacondicionado con alcohol, responde mucho mejor a la isquemia que le provocaste después que la rata que no ha tomado alcohol. Entonces ahí se hace una relación y se dice, miren, parece que el alcohol efectivamente, a través principalmente de este mecanismo, provoca vasodilatación previa de los vasos sanguíneos que luego tú vas a provocar la isquemia y hace que el corazón, por esa razón, responda mejor. Ya no es que vamos a terminar esta clase y nos vamos a ir a beber, ¿cierto? Es un dato nomás, que hasta el momento es hasta experimental y no se recomienda en ningún caso. Ahora, de que el alcohol tiene actividades antioxidantes, eso no es mentira, eso es cierto también. Ya, seguimos con el óxido nítrico para decir que y reafirmar eso de que él puede ser estimulado por su síntesis, puede ser estimulada por distintas cosas, pero uno de los factores, uno de los estímulos más importantes es esto que llamamos el shear stress o la tensión de la pared. Entonces aquí tenemos efectivamente el flujo sanguíneo, perdón, no tengo el lápiz, el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo provoca la entrada de calcio, ¿cierto? Y esto yo creo que nosotros ya lo entendemos. ¿Por qué podría el flujo sanguíneo aumentar la concentración de calcio internamente? Porque el flujo no es un ligando, es un factor físico. ¿Cómo podría aumentar la concentración de calcio adentro? Exactamente, exactamente, Sebastián. Y también lo que dice Cristóbal, tanto por degenerina, que al final, cierto que ella era para sodio, pero al final igual provocaba la entrada de calcio, y también por los canales activados por estiramiento, por tensión, que dice Cristóbal. Efectivamente, así que no es para nada extraño que el gran flujo, el gran shear stress que se provoca en la pared, abra estos canales que dicen los chiquillos, el calcio ingrese, aumente el calcio, y ya sabemos que una de las necesidades, una de las cosas que necesitamos para que se active la enzima oxidonitrico sintasa es que aumente esta señalización interna por calcio. Entonces, el óxido nítrico va a ser lo que ustedes ya saben que hace, ¿cierto? Aquí pongo esta fórmula, no para molestarlo, sino que para que efectivamente veamos una cosita, que dado que el shear stress o la tensión de pared, la tensión de la pared del vaso, está directamente relacionado con la síntesis de óxido nítrico, nosotros podríamos mirar la fórmula para la tensión de pared, que a todo esto es una fórmula que es bastante a lo mejor deducible, ¿cierto? Dice que la tensión de la pared será directamente proporcional a la viscosidad de la sangre, claro, mientras más viscosa, más rosa, y al flujo, perfecto, ¿cierto? O sea, mientras mayor sea el flujo por un vaso, más roce existirá con la pared. E inversamente proporcional al radio, ¿ya? ¿Cierto? Que mientras más radio, menos rozamos porque más espacio hay para el viaje de la sangre, así que indirectamente o inversamente proporcional. Así que lo que nos importa aquí es que a mayor flujo,
perdón, no tengo el lápiz. A mayor flujo, obviamente, vamos a tener mayor tensión de la pared y eso provocará, por supuesto, que mayor liberación de óxido nítrico. Y una derivación de la fórmula de arriba es esta, donde en vez de flujo está la velocidad. Y nos vuelve a decir entonces que tanto el aumento del flujo, es decir, los ml por tiempo que pasen, tanto como la velocidad, que es la distancia que avancen esos ml en un tiempo, ambos son factores que son directamente proporcionales con la tensión de pared y por lo tanto van a ser también una relación directa con la liberación de óxido nítrico. ¿Ya? Muy importante entonces. Este efecto que hace el óxido nítrico tiene un nombre que puede aparecer en los libros por ahí. A este fenómeno del shear stress con el óxido nítrico se le llama vasodilatación dependiente del flujo, que insisto, es un fenómeno que es muy marcado para el óxido nítrico. Ya anoten esa frasecita por ahí, vasodilatación dependiente del flujo. Se dan cuenta que aquí no es dependiente del metabolismo, da lo mismo el metabolismo, es dependiente del flujo. ¿Ustedes creen que en este momento estamos liberando trigo? Ahora que se supone que están sanos, con un flujo a sus órganos ok. Sí, la verdad es que sí. Dado que siempre hay un flujo y una velocidad, hay un estímulo, pero no potente, sino que la verdad es que como subumbral, por el cual siempre estamos liberando tónicamente algo de óxido nítrico y eso es súper bueno porque eso contrarresta el aumento del tono vascular. Recuerden que sobre todo las arteriolas, por ejemplo, quieren mantener un gran tono porque su inervación tónica simpática es alta, así que si ellas pudieran y nadie las frenara, casi que se cerrarían y colapsarían. Entonces, para contrarrestar este tono y que se mantenga en su tono que permita un flujo decente, es que el óxido nítrico, aún en este instante, de manera basal, aunque el flujo no haya aumentado, igual el óxido nítrico se está liberando. Ya. Y les vuelvo a dejar esta tablita, no la vamos a ver porque aparecen los factores que nosotros ya hemos visto. Hay algunos factores como los leucotrienos que no son tan importantes para esta fisiología, también lo vamos a ver, de todas maneras van a aparecer, pero no son tan relevantes, lo vamos a ver en la clase de la próxima semana, pero aquí yo les hago una pregunta. ¿Es óxido nítrico el mayor factor vasodilatador? Entonces, después cuando miren esta tablita en la casa, yo les voy a pedir que vean todos los que son vasodilatadores y que todos los que son vasodilatadores vean a través de quién lo hacen. Capaz que concluyan, no, mejor no les voy a dar la respuesta. Después ustedes me cuentan si es el óxido nítrico el mayor mediador vasodilatador, porque muchos vasodilatan, parece que a través de él. Ya, dejamos a la, al óxido nítrico y nos vamos ahora a la endotelina y a la prostaciclina, ¿ya? ¿Qué tenemos que decir de endotelina y de prostaciclina? Bueno, que endotelina ya decíamos antes que es un gran vasoconstrictor, ¿cierto? Este vasoconstrictor tiene receptores, pero tiene distintos tipos de receptores. En la célula muscular tiene receptor que se llama ETB y receptor que se llama ETA, receptor para endotelina A y B. Ambos receptores en la célula muscular lisa, lo que hacen es promover la vía de IP3, aumentando calcio, ya sabemos, y eso ya sabemos la ruta que va a seguir para generar finalmente la contracción. ¿Por qué? Porque ella es una potente vasoconstrictora. De hecho, aquí se ve que se tiene su receptor en la célula muscular lisovascular, que lo hace a través de G-alfa, que aumenta la fosfolipasa y que el resultado final es el aumento del calcio. Ya, así que ella es una gran vasoconstrictora. Pero hay una cosita muy bonita aquí, que en la célula endotelial nosotros podemos tener el receptor ETB.
que yo creo que ustedes lo están viendo ahí, ¿cierto? Y aquí hay como, la endotelina es verdad que es súper vasoconstrictora, pero pareciera que ella tiene un límite y quiere generar esto que aparece no solamente en endocrino, sino que en todos los sistemas fisiológicos, que es generar un tipo de retroalimentación negativa, porque la misma endotelina, uniéndose al receptor endotelial ETB, promueve la síntesis de óxido nítrico porque activa a la óxido nítrico sintasa, promoviendo la síntesis de óxido nítrico y haciendo entonces que el óxido nítrico vaya a la célula muscular lisa para contrarrestar la gran contracción que había provocado la misma endotelina. Así que ella contrae por un lado de manera muy potente, pero también promueve la liberación de este gran vasodilatador como, insisto, contrarrestando a la contracción. Es súper bueno ese efecto entonces, ¿cierto? Ahora, cuando, no, les voy a decir algo después mejor, esto de los fármacos que pueden ser antagonistas de la endotelina. Y les dejo esta imagen porque ningún libro muestra una imagen mejor para la activación o el mecanismo de acción de la prostaciclina, que está ahí, PGI2. Ella tiene, parece que lo dejé aquí. Ah, no. Ella tiene un receptor que se llama IP, no lo voy a devolver, pero si es que ustedes retroceden en la clase, había una que decía PGI2 y solamente decía receptor IP. Y yo les dije en la clase pasada, no da el detalle de este receptor IP, qué hace y a qué está acoplado. Bueno, este receptor IP permite la activación de adenilato ciclasa. Ojo que aquí estamos en la célula muscular lisa, no estamos en el endotelio. Estos receptores están en la célula muscular lisa y la activación entonces de adenilato ciclasa promueve la síntesis de AMP cíclico y ahí en adelante la historia ya la conocemos, ¿cierto? Así que el AMP cíclico activará la pKa para vasodilatar, tal como el óxido nítrico activará a la GMP cíclico y activará la PKG también para vasodilatar. Así que la prostaciclina también es un potente vasodilatador, no vasoconstrictor. Las puse a las dos en esta diapo para ahorrar diapos en realidad, pero no es que las dos sean vasoconstrictoras, aunque la endotelina por este mecanismo sí podría tener un efecto vasodilatador. Entonces, podríamos aplicar lo que hemos visto viendo el clásico tratamiento que se da para la hipertensión pulmonar. Entonces, yo les dejo esta imagen y simplemente les quería preguntar si los fármacos que ustedes ven que se utilizan en la hipertensión pulmonar les hacen sentido. Entonces, por ejemplo, ¿les hace sentido que para el tratamiento de la hipertensión pulmonar se entregue un fármaco óxido nítrico exógeno, por ejemplo, la nitroglicerina? Yo creo que sí, ¿cierto? Porque de esa forma, bueno, una hipertensión pulmonar, a todo esto ya sabemos que es no una vasodilatación de los vasos pulmonares, sino que una vasoconstricción, ¿verdad? Y eso es súper deleterio para la función del pulmón. Así que dar un óxido nítrico exógeno es súper bueno para promover la vasodilatación. Poner un inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5 también es muy bueno, porque la fosfodiesterasa de tipo 5 es la que inactiva al GMP cíclico y lo convierte en GMP inactivo. Así que sacarla a ella del juego es súper bueno para tener más GMP cíclico. Derivados de prostaciclina, según la diapo anterior, también es súper bueno porque ella más prostaciclina vamos a tener, más activación de su receptor IP, y también sería bueno administrar un antagonista del receptor de endotelina. Ahora, este antagonista del receptor de endotelina va a estar pensado para los receptores que tenemos en la célula muscular lisa, ¿cierto? Y eso, en eso me detuve en esta diapo, porque si yo administro un antagonista para el receptor de endotelina, yo quiero que actúe sobre esos para que no se promueva su efecto vasoconstrictor. Pero lamentablemente vamos a estar teniendo un efecto también negativo sobre él. Lo vamos a estar inhibiendo también y nos vamos a quedar sin ese mecanismo como que vasoprotector y vasodilatador que teníamos. Por eso también existen fármacos que son antagonistas del receptor de endotelina, pero se llaman algo así como antagonistas duales, que tienen mayor afinidad por uno que por otro receptor, tratando entonces de rescatar esta función que nos importa sobre todo del tipo B, que tiene su acción a nivel endotelial. Ya. Y
La tercera cosa que promueve o afecta al flujo sanguíneo local, ya hemos visto harta, ¿cierto? La respuesta miogénica, la respuesta metabólica, los factores derivados del endotelio, la respuesta al flujo. La última que quiero ver es el efecto de generar una compresión extravascular, tal como dice el título, en otras palabras, el efecto que vamos a lograr al comprimir un vaso sanguíneo, ¿ya? Como cuando tomamos la presión arterial. Entonces aquí les pongo esta imagen para recordarles a la presión transmural. Y también porque, para contestar, yo no sé si está la Daniela. No está la Daniela Martínez. Bueno, Daniela Martínez me mandó una pregunta súper buena, como ¿cuál era en realidad la diferencia entre una presión transmural y una presión de perfusión? ¿Cierto? Y por eso yo elegí esta imagen para Daniela y Daniela no está. Para decir que en realidad la presión de perfusión y la presión transmural son diferencias de presiones en distintos sitios. Porque cuando yo quiero analizar una presión de perfusión, yo veo la presión al inicio de mi tubería y la comparo con la presión que tengo al final de la tubería, o sea, la presión de entrada menos la presión de salida. Y de acuerdo a cómo sea esa diferencia, entonces él será súper bueno si esa diferencia es grande o será súper pobre si esa diferencia es pobre también, ¿verdad? En cambio, una presión a través de un muro, una presión transmural, no son en dos puntos alejados del tubo, sino que son en dos puntos a través de la pared del tubo. Y esa es la presión que me importa que recordemos ahora para hablarles de esta compresión extravascular, porque la presión transmural es la presión, ¿cierto? Eso ya lo conocemos, es la diferencia que tenemos entre la presión interna de un vaso versus la presión que nos ejercen cosas, en este caso la compresión, por fuera de ese vaso, que aquí le llama la presión por fuera, outside, ¿cierto? Ahora, decíamos que teníamos que tener presente que mientras mayor sea la presión dentro, entonces mayor será la presión transmural. Y si más grande es la presión transmural, más se distiende el vaso, mayor radio, mayor flujo, todo bien, ¿verdad? Ahora, cuando yo aumento la compresión extravascular, por ejemplo, comprimo un vaso con mi mano, comprimo una vena, comprimo una arteria con mi dedo ahora sobre mi brazo, ¿a cuál de las dos presiones aumento? ¿A la inside o a la outside? Imagínate, Antonieta, que yo aquí puse mi dedo y comprimí. Yo creo, porque Antonieta se está imaginando que a la de adentro, porque estás pensando que a lo mejor la sangre de adentro hace presión sobre la pared. ¿Estás pensando eso, Antonieta? Ah, claro, y como se disminuye el radio, vamos a aumentar la presión. Ya, sí, sí, sí tiene, tiene sentido lo que piensa Antonieta. Bueno, efectivamente la presión de adentro también podría aumentar, Antonieta, porque igual vamos a tener algo de sangre, pero sin duda, dado que la presión que está por fuera es alta, es una compresión, a todo esto la sangre va a avanzar. Cuando tú hagas una compresión, la sangre que estaba aquí, en el sitio de la compresión, va a arrancar hacia adelante y entonces el volumen de sangre que te va a quedar en ese espacio tampoco va a ser tanto como para que tú pienses que va a aumentar tanto la presión dentro. Sin duda, Antonieta, sí, el valor inside aumenta, pero aumenta mucho más la presión por fuera. ¿Por qué? Porque tú estás generando una compresión por fuera. Así que en este caso, cuando yo genero una compresión extravascular, dado que la presión de afuera gana por sobre la presión de adentro, entonces la presión transmural disminuye. Ya no es una presión de distensión, sino que es una presión que va a llevar al colapso vascular. ¿Qué significa el colapso vascular? Que el vaso hasta llegue a cerrarse, que llegue el punto en el que se cierra. Nosotros, insisto, generamos esto cuando tenemos un edema, podemos generar esto cuando tenemos un tumor, podemos generar esto cuando tomamos la presión, cuando hacemos un clamp sobre una arteria, ya todo eso significa compresión extravascular. Ahora, hay que decir una cosa muy importante. No da lo mismo provocar una compresión, el lápiz, una compresión extravascular sobre una vena que sobre una arteria. ¿Ya? Y aquí hay algo que tenemos que rescatar de por allá, de cuando
comparamos a venas con arterias. De estas dos, de la vena y de la arteria, supongamos que a las dos yo le pongo una compresión extravascular aumentando la P outside. ¿Cuál de ellas dos tiene una presión interna con la que pueda defenderse mejor y contrarrestar hacia afuera? Correcto, Diego, exactamente. La arteria, como ella naturalmente vive con una gran presión interna, ¿cierto que eso lo sabíamos? Entonces, cuando yo genero una compresión por fuera, es cierto que aumenta la presión por fuera, pero ella, tal como parece que se lo imaginaba Antonieta, puede contrarrestar hacia afuera empujando la presión outside y por lo tanto es más difícil que la arteria colapse. En cambio, la vena, ¿qué sabemos de la presión interna de la vena? Que es baja, ¿cierto, Diego? Así que a la vena, cuando tú le pones un dedo encima, por eso las venas no son palpables, las venas son observables. Traten de palpar una vena notoria del cuello, sobre todo en un individuo que, por ejemplo, tiene, no sé, la yugular distendida, o traten de palpar una vena, se darán cuenta que la van a hacer desaparecer, la van a colapsar. No es lo mismo que palpar una arteria, porque cuando yo palpo una arteria, ya decíamos que la arteria tiene una presión interna y la arteria mantiene su estructura, no desaparece, no colapsa. En cambio, la vena, como tiene una presión interna muy chiquitita para defenderse, cuando yo la comprimo, entonces la colapso y la achato, ¿cierto? Así que son más colapsables las venas que las arterias. Ahora, les dejo aquí algunas preguntitas. ¿Qué sucederá en una sístole ventricular? ¿Qué sucederá en una contracción muscular esquelética? ¿Pasará algo con la presión que hay por fuera de este vaso? ¿Cierto que sí? Porque cuando yo estoy en una sístole ventricular y en una contracción muscular esquelética, el propio músculo que está en contracción, que está rodeando a los vasos sanguíneos que están dentro de ese músculo, por supuesto que va a aumentar la presión, la compresión sobre los vasos, y los vasos efectivamente, tanto en la sístole como en la contracción muscular, van a sufrir esta compresión y van a disminuir su radio. Pero no importa, ¿cierto? Porque ya sabemos que si estamos en contracción muscular esquelética y si estamos en sístole ventricular, vamos a tener mecanismos metabólicos compensadores, así que tampoco nos tiene que asustar esta cuestión, porque tenemos mecanismos que compensan y vamos a, leru, vasodilatarnos igual. Pero es importante saber que sin ese mecanismo vasodilatador tendríamos un efecto de disminución del flujo y aumento de la resistencia súper importante. ¿Qué podemos pensar? Esta es otra pregunta importante. ¿Qué podemos pensar de estructuras que están dentro o de vasos que están dentro de una estructura rígida? Y aquí entonces hay algo fisiológico y que les puede servir después para fisiopatos súper importante. Nosotros tenemos vasos sanguíneos en todo el cuerpo, ¿cierto? Eso obviamente se sabe. Pero hay vasos sanguíneos que los tenemos alojados en lechos que están escondidos en estructuras rígidas. Dos ejemplos son los máximos ejemplos. El primero es los vasos cerebrales, ¿cierto? Y en los vasos cerebrales nosotros sabemos que, ojo con la presión, con la compresión extravascular, porque podríamos llegar a comprimirlos tanto, porque ahí el vaso no tiene tanta forma o tanta capacidad para distenderse, porque además todo este sistema vascular está encerrado en esta caja que es el cráneo. Y también hay otro lecho vascular que lo van a ver en renal, pero yo creo que hasta ustedes lo conocen y porque lo hemos visto también aquí, es el glomérulo. Recuerden que el glomérulo es un ovillo, es como así, es un ovillo de vasos sanguíneos, de capilares, que están encerrados en una estructura bastante rígida, que es más o menos así en forma de C, que se llama cápsula de Bowman. Así que en ese caso, también el glomérulo es un ejemplo de vasos sanguíneos que no pueden ser sometidos a una gran presión extravascular, o más bien que cualquier estímulo, dado que esta cápsula de Bowman y este cráneo no se puede distender más, cualquier cosa que haga que la presión extravascular o la presión que está por fuera aumente, tendrá un efecto súper potente sobre la presión interna. Y, por ejemplo, tanto en el cerebro como también, en parte también en el glomérulo, si yo tengo un edema, ¿qué va a pasar si yo tengo un edema? Voy a tener, si estamos en el cerebro, acumulación de agua aquí, ¿cierto? Dado que el cráneo no se distiende,
entonces el agua acumulada en el edema va a empezar a generar gran presión, va a aumentar la presión que hay por fuera y eso va a llevar a que los vasos internos disminuyan tanto su presión que puedan llegar a colapsar. Y si crece un tumor cerebral, exactamente lo mismo, la masa tumoral va a aumentar la presión outside, va a disminuir la inside y vamos a tener colapso. Y si hay hemorragia vascular, que es distinto que tener edema, bueno, pero va a ocurrir exactamente lo mismo. Vamos a tener escape de sangre al lecho intersticial y entonces vamos a tener un aumento de sangre ahora por fuera, la sangre también va a comprimir y va a apretar hacia adentro, sobre todo, insisto, en el cerebro, y vamos a tener igual un colapso como el que comentábamos recién. ¿Ya? Así que eso es importante tenerlo presente. Ya, nos vamos ahora a la microcirculación, aunque en realidad hemos estado siempre en la microcirculación, pero ahora vamos a ver cómo sucede el intercambio dentro de la microcirculación. Yo creo que esta imagen les parece conocida porque aquí tenemos a la arteriola, tenemos a la metaarteriola, que puede generar este tipo shunt. Un shunt es como, ahí sale de hecho, un shunt es como un atajo, ¿cierto? Para que cuando los capilares estén cerrados totalmente, porque están cerrados los esfínteres precapilares, entonces la sangre igual nomás pueda pasar desde el lecho al lecho venoso y se respete el retorno venoso. Aquí, bueno, algo que comentamos, pero este monito a lo mejor es más bonito y más decidor, vean los anillos concéntricos de musculatura lisa, que están principalmente en los precapilares, sin embargo, en los postcapilares tenemos bastante poco, ¿cierto? Así que es más la restricción de entrada al flujo que la restricción de salida. Podemos reconocer aquí dos tipos de flujos. Un flujo nutritivo, que es el flujo que pasa por los vasos capilares, ¿cierto? El flujo nutritivo. Y también hay un flujo no nutritivo, cuya función no es nutrir, porque no hay intercambio prácticamente en la metaarteriola, pero la función de esto es lo que yo decía recién, promover la devolución y el retorno venoso. ¿Qué tipos de capilares tenemos? Porque ahora vamos a ver cómo se intercambian, sobre todo fluidos, a través de los capilares. Entonces, conozcamos tipos de capilares. Los capilares nosotros ya sabemos que lo único que tienen es endotelio, pero este endotelio puede estar a veces continuo o puede estar a veces discontinuo. En ese sentido, entonces, tenemos, según el tejido en el que estemos mirando, vamos a tener tres tipos de capilares. Un capilar que se llama continuo, que es el capilar más o menos típico que tenemos en la mayoría de los tejidos de los lechos en los órganos. Este capilar continuo tiene células endoteliales, pero entre las células endoteliales quedan unas especies de poros, que son espacios, la verdad es que bastante pequeñitos, poros muy pequeños, por los cuales pueden pasar, nunca van a poder pasar elementos formes, no van a pasar células, pero sí podrían pasar moléculas pequeñas, moléculas sensibles o lipofílicas, obviamente que los gases, obviamente que agua, ya que es principalmente por donde sucede el intercambio, por estos pequeños poros. Estos capilares no son superpermeables, por supuesto, porque dado que los poros son pequeños, son semipermeables. ¿Dónde abundan? Por ejemplo, abundan en el tejido conectivo, en el cerebro, en la piel, en el músculo, que ya lo había dicho parece, y también, ¿cuál se me olvida? El pulmón. También se caracteriza el pulmón por tener este tipo de capilar. Luego tenemos un capilar que se denomina fenestrado, que es más permeable que el continuo, pero nunca tan permeable como el que viene en la diapo C. Este capilar fenestrado es típico del glomérulo. Ahí lo van a conocer cuando lo vean con la profe Pame. La gracia de este capilar es que tiene poros más grandes, es un verdadero filtro, pero los hoyitos de este filtro serían poros de mayor tamaño, y por lo tanto el capilar fenestrado deja pasar moléculas más grandes, dado que los poros en las ventanas son más grandes, las deja pasar a mayor velocidad y hay un transporte un poco más masivo. Así que el capilar fenestrado es bastante más permeable que el capilar continuo y tiene sentido que esté, por ejemplo, en el glóbulo, donde sucede la filtración, ¿cierto? Está además en el páncreas, lo podríamos encontrar, en algunas glándulas endocrinas, también algunas glándulas exocrinas y también en el intestino. Y el último, que es el más permeable de todos, es un capilar que se llama sinusoidal, que también se le llama discontinuo, porque si ustedes lo miran, efectivamente aquí él es discontinuo porque tiene grandes poros,
grandes ventanas o grandes brechas, también algunos libros le llaman así, donde la permeabilidad es altísima, porque necesitamos, sobre todo, que por estos capilares ya no solamente salgan metabolitos y agua, sino que también necesitamos que salgan células. ¿Ya? Y por ejemplo, desde el vaso, desde la médula ósea, desde los órganos linfoides, nosotros sabemos que ahí hay un transporte de células, por ejemplo, del vaso y de la médula ósea, sanguíneas que estaban en proceso de desarrollo y de síntesis, tienen que salir desde el tejido que los fabricó, que es la médula ósea, tienen que lograr llegar al interior de la sangre y no lo podrían hacer por los poros de los otros capilares, sino que solamente caben a través de estas grandes ventanas, grandes poros, poros gigantes, que hacen que este capilar sea discontinuo. Ya en el vaso, bueno, ahí están donde están principalmente. Lo que dice aquí, siento que sí, ya está dicho, queda como generalidades nuevas. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos para que se movilicen solutos? El grueso de esta clase, de esta parte de la clase, es cómo se movilice agua, pero también hay que decir que solutos pueden movilizarse. Pero nosotros ya sabemos cuáles son las reglas para que se movilicen solutos, ¿cierto? Si lo van a hacer directamente a través de la membrana, lo van a hacer a través de difusión simple, para eso tienen que cumplir con ciertas características. Tener un tamaño adecuado, no ser ionizados, a lo mejor ser gases, pero hay otras moléculas a las que les puede costar un poquito más pasar y esas moléculas se moverán principalmente por un fenómeno que se llama transitosis. La transitosis puede tener como dos grandes formas de ocurrir. La primera forma, que es muy bonita y es la más clásica, es que las moléculas que en realidad son principalmente grandes moléculas como proteínas, que no pueden pasar realmente por difusión y que además necesitan transportarse en masa, puedan endocitarse, ¿cierto? Tal como se muestra aquí, endocitarse en una vesícula por un lado de la membrana, luego viajar o transitar, por eso se llama transitosis, por el citoplasma, y luego sufrir una real exocitosis por la otra cara de la membrana para así liberar el producto. ¿Ya? Así que eso es simplemente la transitosis para moléculas que no puedan cruzar a través de los poros o a través de difusión por las células endoteliales. Y hay otra forma también de transitar, que esta es muy bonita, que se ve que en las células se forman vesículas de gran tamaño y que esas vesículas que se forman tienen que ser de gran tamaño para que en un momento puedan fusionarse. Y estas vesículas, que obviamente estaban vacías, al fusionarse generan, voy a borrar para que se vea bien, generan un real canal que no está en contacto con la membrana lipídica y es un poro grande, pero que es transitorio. Por lo tanto, a través de este canal van a pasar todas las cuestiones que no puedan pasar por difusión simple. Proteínas de gran tamaño, porque el poro es grande, iones, por supuesto que algo de agua también cruzará, pero insisto, este tipo de canal que se forma es un canal temporal y también responde a este evento de transitosis. Entonces, el intercambio de gases y de moléculas se produce por difusión simple, por transitosis, que yo ya se los decía antes. El movimiento de líquido es principalmente por osmosis, y aquí es lo que nosotros vamos a andar principalmente para ver cómo se genera esta osmosis. Ahora, este movimiento de líquido está impulsado por unas presiones que vamos a ver en las diapos siguientes, que se llaman las presiones de Starling. ¿Les suena ese caballero? ¿Les suena Starling? Yo creo que sí, ¿cierto? No es un alcance de apellido. Él es Ernesto Starling, que tal como descubrió su ley, exactamente, su ley con Frank, Sebastián, tu memoria, efectivamente su ley con Frank Starling, con Otto Frank, ¿cierto? Se descubrió por allá por 1914 esa ley del corazón. Esto es un poquitito más viejo, por 1800 y tanto. Parece que me voy a tratar de acordar de la fecha exacta, pero es el mismo, es el mismo. ¿Ya? Gracias a él es que se saben estas cosas. Les dejo esta diapo y en esta sí que no me voy a quedar, porque ustedes saben de la ley de Fick, ¿cierto? Solo la dejo para recordarla y recordar que la difusión simple está determinada por la ley de Fick. Esto es fisio general, primer semestre. Sí, dice Martín, ya, entonces no me quedo aquí. La voy a pasar, solamente la dejé
para recordar que el flujo está determinado por la permeabilidad, por el área, por la diferencia de concentración y es inversamente proporcional al grosor. Ya, entonces, en el intercambio que exista de fluidos, porque eso, ahí vamos a centrar nuestro pensamiento ahora y nuestro estudio, nosotros vamos a encontrar dos grandes procesos que ocurren en el intercambio de fluidos. ¿Qué tenemos en esta imagen? Tenemos a un capilar, ¿cierto? Y este capilar, por razones que ya les voy a contar en las siguientes diapos, este capilar tiene un extremo, ya sabemos, arteriolar, un extremo venoso. En el extremo arteriolar sucede un evento que se llama filtración, que es, tal como su nombre lo dice, que el fluido que venía siendo parte de la sangre, agua que venía siendo parte de la sangre, se filtre hacia el espacio extracelular, o sea, hacia el intersticio, que sería lo blanco que está aquí. Así que el primer evento que sucede en el extremo arteriolar es la filtración de agua. Luego, si nosotros filtramos, obviamente a ese capilar hay que devolverle el volumen que nos ha prestado, porque este intercambio es súper transitorio. Así que tenemos dos mecanismos de devolver hacia la sangre de este capilar que nos ha prestado agua, tenemos dos mecanismos para devolver. Uno de ellos es el más importante. Por ejemplo, si nosotros filtráramos 20 litros por día, a través del mecanismo de la reabsorción, que es simplemente que le devolvamos agua al capilar que nos prestó, vamos a devolver el gran porcentaje. De los 20 litros vamos a llegar a devolver por esta reabsorción 16 a 18 litros de manera rápida. Por eso la flecha es grande. Y la reabsorción, ojo, sucede en el extremo venoso. ¿Por qué? Bueno, por cosas que ya les voy a explicar. Pero también la linfa, el sistema linfático, se hace cargo de un pequeño porcentaje de este volumen filtrado y entonces la filtración, aparte de tomar la gran ruta de la reabsorción, también hay líquido que va hasta el sistema linfático, pero el sistema linfático, ustedes ya saben que es un sistema abierto, no cerrado, que no se queda con este volumen siempre, sino que devuelve. ¿A qué nivel devuelve? Exactamente, Sebastián. A nivel de la subclavia, efectivamente, ahí hay entrega de lo linfático hacia la circulación arterial sistémica, en realidad, y entonces ahí hemos recuperado los 20 litros que hemos filtrado, ¿ya? Entonces, la filtración o lo que filtras es igual a la suma de lo que vamos a devolver. ¿Y qué es lo que vamos a devolver y cómo lo vamos a devolver? Lo vamos a devolver por la reabsorción, que es la mayor devolución, pero también a través del flujo linfático. Ahora, yo sé que a lo mejor hay cosas que ustedes conocen, pero ¿qué tenemos que decir de la linfa? Que son vasos muy parecidos a las venas, que los vasos linfáticos más grandes incluso tienen musculatura lisa, y que esa musculatura lisa entonces tiene capacidad minogénica para contraerse, y que además hay válvulas, tal como se muestran aquí, y válvulas se llaman de una vía que permiten que el líquido siempre esté dirigiéndose desde el tejido hacia la vena subclavia que comentaba Sebastián. Por eso el drenaje linfático, los masajes linfáticos que las mujeres se hacen es justamente comprimir a la linfa para invitar a que el volumen que ya tiene alojado, se supone que ha retenido, corra, corra, corra y sea drenado hasta la circulación sistémica, y si el volumen aumenta, después vamos a través de la orina eliminar ese exceso de agua. Ese es más o menos el sentido. Ya, ahora, el flujo o el movimiento de fluidos responde a ciertas cosas físicas y a ciertas presiones. Y entonces en esta imagen tenemos que imaginarnos que tenemos esta pared, que sería la pared del capilar, que tiene formas o poros por los cuales el agua se puede transportar, pero este transporte de agua no va a ser al azar, sino que va a ser respetando ciertas reglas. Las variables que influyen en la difusión entonces de esta agua, en la osmosis de esta agua, se pueden resumir en esta fórmula, donde J es como el símil de la ley de Fick. J sería como la velocidad del movimiento neto del fluido,
o movimiento neto del fluido. Y ese movimiento neto del fluido, obviamente desde el lado 1 hacia el lado 2, está determinado por tres cosas principales. Por la KF, pues, que es la constante de filtración, por el área y por NDF, que ya les voy a contar qué es y de dónde lo vamos a sacar. La KF y A, tal como se ven ahí, son cosas de membrana. Por eso la KF y la A están como indicando que son cosas que van a depender de la característica de tu membrana. En ese caso, la constante de filtración, por ejemplo, ya les decía, está determinada por las propiedades físicas de la barrera. Así que la constante de filtración puede variar, por ejemplo, dependiendo del tamaño de los poros, del número de poros que tenga, del grosor de la barrera, y entonces yo les podría preguntar, chiquillos, ¿cómo será la KF en los capilares fenestrados? ¿Será alta? ¿Será más alta o más baja que en los capilares continuos? Esa pregunta podría aparecer en la prueba. ¿Cómo será la KF en los capilares discontinuos? ¿Cierto? Así que KF depende de características de la membrana. Y A, que es área, el área de superficie de intercambio, también es algo que depende de la membrana, no depende de las presiones que ya les voy a contar, ni tampoco del soluto. Así que A podría cambiar, por ejemplo, dependiendo del largo del área, del diámetro de los vasos y del número de vasos. Todas esas cosas nos van a llevar a que tengamos una mayor área de difusión o menor área de difusión. Y es importante también entender que la variable A es una variable dinámica. Recuerden que alguna vez yo les conté que en el pulmón, por ejemplo, y en el músculo esquelético, nosotros teníamos en condiciones de reposo capilares cerrados, pero que estos capilares se abren cuando estamos bajo actividad física. Así que por eso digo yo que A es una variable que es dinámica, que puede cambiar. Y ahora, ¿qué es NDF? Bueno, NDF en inglés significa Net Driving Force, que al español lo vamos a traducir como la fuerza motriz neta. Y la fuerza neta, que está en la fórmula, pero me gusta más mostrárselas acá, tiene su propia fórmula y tiene cosas raras en la fórmula. Tiene unas presiones que ahora les voy a pasar a contar y que son justamente las descubiertas por Starling, porque se llaman presiones de Starling. Entonces, podemos tener dos tipos de presiones. Una presión que se llama presión hidróstática, que está indicada por P, y también podemos tener una presión oncótica que está indicada por el símbolo pi. Presión hidrostática, presión oncótica. La presión hidrostática, tal como su nombre lo dice, depende del volumen de solvente que tengamos en cierto compartimento. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener siempre una presión, ahí está el lápiz, una presión hidrostática del capilar, que responde a el volumen de agua que tengas en ese capilar, pero también podemos tener una presión hidrostática del intersticio que va a responder entonces al volumen de agua que tengas en el intersticio, al volumen de solvente. Ya vamos a ver qué varían ellas a lo largo de un capilar. Y también tenemos a la presión oncótica. La presión oncótica es la presión ya no dada por solvente, sino que la presión dada por solutos. ¿Pero qué solutos? Bueno, la presión oncótica está determinada principalmente por solutos que son osmóticamente activos y que son los responsables de la presión oncótica efectiva, que son cosas que yo creo que ustedes tuvieron que ver en fisiología general. Por ejemplo, se acordarán de esta cosita que está ahí. ¿Quién era esa cosita que está ahí? ¿El coeficiente de reflexión no les suena? Ah, sí, dice Antonieta, ya, entonces saben de coeficiente de reflexión. Ya les voy a explicar por qué está ahí, pero entonces la presión oncótica la podemos tener que, insisto, está dada por las moléculas principalmente osmóticamente activas, es decir, aquellas que no cruzan barreras. Y en la sangre, chiquillos, ¿cuáles son las moléculas más osmóticamente activas? La respuesta es las proteínas. Grandes proteínas como albúmina, por sobre todo, ella es la más determinante de la presión oncótica, como las globulinas y el fibrinógeno también, pero la albúmina es el más determinante. Así que la presión oncótica del capilar está dada por la albúmina que abunda en el capilar y es entonces el soluto osmóticamente activo. Y la presión oncótica del intersticio está dada por
esa proteína que tengas en el intersticio, pero la verdad es que la albúmina no es una proteína que abunde en el intersticio, ni tampoco va hacia el intersticio, porque no cruza la pared del capilar. Y eso tiene algunas implicancias respecto de la presión oncótica intersticial, que ya se las voy a contar en las diapos que vienen. Entonces, dos presiones hidrostáticas, dos presiones oncóticas. Estas presiones van a determinar si el flujo responde o el flujo va a ser en el sentido de la filtración o si el flujo va a ser en el sentido de la reabsorción. Entonces, por ejemplo, cuando esta variable sea mayor que 0, entonces va a estar favorecida la filtración. Ahora, chiquillos, usemos esta misma imagen y yo les voy a ir preguntando, chiquillos, para que suceda filtración, díganme de estas 4 presiones que hay aquí, ¿cuáles de estas favorecen a la filtración? Para que el agua salga desde el capilar al intersticio. ¿Hidrostática de dónde, Antonia? ¿PC o PI? Correcto, Antonia. Entonces, a mayor presión hidrostática del capilar o PC, espérenme que hay un perro que me mira y me ladra, ahí sí. A mayor presión hidrostática del capilar, correcto, se supone que está más diluido ese ambiente, entonces eso favorecería la filtración. ¿Y hay alguna otra presión que pudiera aumentar y le pidiera al agua moverse desde el capilar hasta el intersticio? Que ahora en nosotros es muy, muy, muy baja, pero si aumentara la presión oncótica del intersticio, eso implicaría que al intersticio han llegado una gran cantidad de proteínas. Eso significa entonces que el intersticio va a estar más concentrado respecto del capilar, y ustedes saben que el agua siempre se moverá de un lugar diluido a uno concentrado. Así que la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio son dos presiones que favorecerían a la filtración. Así que para que la filtración, y bueno, la presión oncótica, esta yo les decía que en nosotros en Lozano es bastante chiquitita, de hecho van a ver que le vamos a agregar un valor prácticamente de 0. Entonces, para que el NDF favorezca la filtración y sea mayor que 0, este valor, si matemáticamente si lo miran, este valor debiera ser alto para que entonces el resultado me dé un resultado alto, mayor de 0. En cambio, para que suceda reabsorción, ahora deben haberse favorecido otras presiones. Para que la reabsorción suceda, entonces la presión oncótica del intersticio, perdón, la presión hidrostática del intersticio debiera ser alta, entendiendo que si ella ha aumentado es porque ha aumentado ahí el solvente y ese sitio está más diluido, y también va a favorecer la reabsorción un aumento de la presión oncótica del capilar. Si aumenta la presión oncótica del capilar, eso significa que va a estar más concentrado y que el agua se va a mover desde el intersticio al capilar, ¿ya? Y entonces, para que disminuya el NDF bajo 0, necesitamos que esta variable sea alta. Y si ustedes matemáticamente analizan la fórmula, si este número es alto, entonces NDF nos va a dar chiquitito. Y una cosa, ¿por qué aquí está el coeficiente de reflexión? Y ahí les invito a que repasen coeficiente de reflexión. Él podía tener un valor de 1 cuando la proteína era totalmente impermeable, o un valor de 0 cuando era totalmente permeable, ¿ya? Y por eso está al ladito multiplicando a la presión oncótica. Entonces, si llevamos a esto a un vaso sanguíneo, vamos a ver que tenemos el capilar en la imagen, ¿cierto? Tenemos al capilar, tenemos aquí a su sitio arteriolar, a su extremo venoso, y a lo largo de este capilar van a ir sucediendo distintas cosas. Al principio vamos a tener una filtración y al final vamos a tener una reabsorción. Pero ¿esto por qué se da? Porque van cambiando las presiones hidrostáticas y van cambiando las presiones oncóticas. Me gusta más esta imagen para explicar, ¿ya? Esta me gusta a mí mucho más. Entonces, tenemos en este extremo aquí al capilar en morado, a la arteriola en rojo, a la venula en azul, y tenemos el inicio del capilar que sería el extremo arteriolar, ¿cierto? En este extremo, la presión
hidrostática del capilar, que está representada por esta recta que va bajando. Esa recta es la presión hidrostática capilar, y esta recta que está siempre recta es la presión oncótica capilar. Entonces lo que nosotros tenemos es, al principio en el extremo arteriolar hay una alta presión hidrostática del capilar, aproximadamente en 12, que le gana a la presión oncótica, ¿cierto? Que es bastante baja, presión oncótica del capilar. Como en este extremo hay una presión hidrostática mayor, entonces se favorece a la filtración, y entonces dicen las flechitas que durante todo este extremo o durante toda esta longitud del capilar vamos a tener una filtración neta. ¿Por qué? Porque hasta este punto negro que está ahí, hasta aquí, yo veo que la recta de la presión hidrostática del capilar está siempre por sobre la presión oncótica del capilar. Y siempre que la presión hidrostática esté sobre la oncótica, entonces se va a favorecer la filtración. Pero en este punto, dado que el agua se ha movilizado hasta el líquido intersticial, eso ha hecho que la presión hidrostática del capilar disminuya porque nos han robado agua. En este extremo ahora, nosotros vamos a tener, ahora aquí en el líquido intersticial, un aumento del volumen de agua, lo que va a llevar probablemente a un aumento de la presión hidrostática, pero ahora del intersticio. No importa tanto lo que pasa en el intersticio, basta con mirar lo que ahora pasa en el vaso sanguíneo. En este punto, que es como el punto clave, el punto de inflexión, tenemos que en este punto la cosa se invierte. Desde este punto hacia atrás siempre estuvo por encima la hidrostática, que le estuvo ganando a la oncótica. Pero como la filtración fue excesiva, entonces de este punto en adelante vamos a tener que gana la hidrostática, perdón, gana la oncótica, que es la recta, por sobre la hidrostática. Así que como desde este punto hasta el final del extremo venular del capilar gana la oncótica del capilar, habíamos dicho en las diapos anteriores que la oncótica del capilar atrae agua y por lo tanto en este extremo se favorece la reabsorción o la absorción, como dice esta imagen, y ya no la filtración. Así que como estas presiones van cambiando, siempre en un capilar sano, con las variables perfectas y reguladas, al inicio debiera suceder filtración, pero como esa filtración hace bajar a la presión hidrostática del capilar, al final de él vamos a tener la reabsorción. Y eso hace que exista un equilibrio entre lo que filtro con lo que me devuelve el intersticio para la reabsorción. En esta diapo está exactamente lo mismo, ¿cierto? Ahí les dejo las presiones, el coeficiente de reflexión, a qué se refiere cada presión, y aquí lo mismo, que hay filtración neta en un extremo y reabsorción en el extremo venular. Ya, si quisiéramos aplicar esto a fórmulas, aquí simplemente estamos demostrando justamente por qué pasa lo que decíamos que pasaba en la diapo anterior, ¿cierto? Vamos a calcular la presión neta de filtración utilizando los distintos valores. Ustedes después confirman y hacen el cálculo. Queremos calcular la presión neta de filtración en el extremo arteriolar y comparar la presión neta de filtración con el extremo venular. Para eso entonces vamos a sumar a las presiones que favorecen a la filtración, y por otra parte vamos a sumar a las presiones que favorecen a la reabsorción, y luego los resultados los vamos a restar para calcular la presión neta de filtración. La resta en el extremo arteriolar nos da de 12, y en cambio si hacemos el mismo ejercicio pero en el extremo venular, la presión neta de filtración nos va a dar 10. Lo que nos demuestra entonces que en el extremo arteriolar tenemos una presión neta de filtración más grande, por eso es que en ese extremo filtramos. No es para que lo entienda, Sebastián. No, cálculos en la solemne es imposible. Yo no he puesto en la solemne cálculos. Y por lo que he visto, no va a haber. A no ser que, bueno, me retracto. A lo mejor sí cálculo de la PAM, Seba, de la presión de pulso, esos cálculos así, pero no un ejercicio extremo como este. No, le prometo que no.
Ya, entonces, les dejo aquí algunos datos extras que efectivamente la, la filtración se compensa con la reabsorción y con el flujo hacia la linfa. Aquí esta imagen muestra lo mismo que antes, ¿cierto? Que la presión hidrostática, que es la roja, va bajando, llega a un punto en el que gana el azul, que es la oncótica. Ojo que la oncótica siempre es recta a lo largo del todo el capilar. ¿Y por qué la oncótica es recta siempre? Porque ella está dada por la albúmina y la albúmina no se mueve de ahí. Así que si no se mueve, la presión oncótica dada por ella no cambia. Y la presión oncótica aquí, en el intersticio, debiera ser de 0, porque no tenemos albúmina en el intersticio en condiciones normales. Ahora, si es que hay albúmina porque se rompe el vaso, entonces las cosas van a cambiar. Ya, y por último, ahora no veamos lo fisiológico, sino que veamos lo patológico. ¿Cuándo se podrían formar edemas? Cuando alguna de estos procesos que hemos visto no funcione. Por ejemplo, cuando aumente la presión hidrostática del capilar, va a haber mayor filtración, mayor probabilidad de edema. Recordando que edema es que aquí se acumule agua, ¿cierto? Cuando disminuya la presión oncótica del capilar, ¿en qué condiciones, chiquillos, puede disminuir la presión oncótica capilar? Cuando, por ejemplo, tengamos disminución de la síntesis de albúmina o algo que se llama hipoproteinemia, que es una cosa clásica que puede pasar, por ejemplo, en individuos que tienen patologías hepáticas, puede llevar eso a disminución de la síntesis de albúmina y que disminuya la presión oncótica. Si disminuye la oncótica, va a ganar la hidrostática, y si gana la hidrostática, ya sabemos que eso favorece a la filtración. Otra cosa es que aumente la permeabilidad capilar. Esto en condiciones fisiológicas, por ejemplo, es promovido por histamina. La histamina, ahí hay un mecanismo molecular que permite que la caderina se rompa, se degrade, aumenta el tamaño de los poros y por lo tanto aumenta la permeabilidad capilar. La presión hidrostática hace presión y como tenemos poros más grandes, entonces hay mayor filtración. Eso lleva a que exista acumulación de líquido, lo propio de la inflamación, y también de manera crónica podría llevarnos a edema. La permeabilidad capilar también puede suceder porque se rompa un vaso, porque tengamos injuria de un vaso, porque tengamos inflamación, algún tumor que permita la ruptura de la pared, etcétera, o la propia inflamación, que ya se las había dicho. Y la cuarta cosa que nos puede llevar a eso es la obstrucción linfática, que por supuesto que si la linfa o los vasos linfáticos están obstruidos, entonces ya no vamos a tener ese mecanismo de recuperación del líquido por la subclavia, como decía Sebastián, y entonces ese líquido que no se va a la linfa va a terminar quedándose aquí y va a terminar provocando el edema, ¿ya? Así que en general, el panorama así, moviendo estas 4 cositas, podría llevarnos a la formación de un edema para que exista entonces, o porque existió mayor filtración. Les dejo de todas maneras aquí una tabla que es muy aconsejable que la miren, porque aquí se dice qué cosas van a aumentar la presión, por ejemplo, la presión capilar, la presión hidrostática. Bueno, que exista un aumento del volumen de sangre, que exista una obstrucción venosa. Oye, eso es importante. Me quedan 4 minutos, espérenme. Tengo una pregunta. Cuando yo tenga contracción arteriolar, ¿va a aumentar la filtración o va a disminuir la filtración? Ya, qué bueno que hice la pregunta entonces. Cuando yo tenga contracción arteriolar, el flujo hacia el capilar va a disminuir, Antonia, porque las arteriolas que en sitio de resistencia están contraídas, entonces el flujo que pasa por la arteriola es poco, y entonces el flujo que pasa hacia el capilar también es poco. Así que en ese caso tendríamos disminución de la filtración. Y si ahora tengo aumento de la presión venosa y tengo contracción venular, exactamente, ahí sí, porque significa que este extremo va a estar resistente. Si este extremo es resistente, el flujo se mantiene aquí, y si el flujo se mantiene aquí, se acumula agua.
se acumula sangre, se acumula agua, aumenta la hidrostática y la hidrostática promueve la filtración. ¿Ya? Es importante eso. Ahora, una cosa importante, la presión venular, por lo tanto, afecta mucho más a la filtración y a la presión del capilar que lo que afecta a la presión arterial. Porque cuando la presión arterial aumenta, al menos tenemos al esfínter precapilar que se puede contraer y como detener a la alta presión arteriolar para que no aumente la presión del capilar. ¿Por qué? Porque tenemos a esta puerta que se puede cerrar. Pero en el lado venular, acuérdense que la resistencia del esfínter postcapilar es súper baja, esa cuestión siempre está abierta. Por lo tanto, el aumento de la presión venosa sí que va a afectar a la presión capilar, dejando más sangre ahí, dejando más agua ahí y promoviendo la filtración. Así que, ¿cuándo puedo tener mayor edema? Voy a ser más sensible cuando tenga aumento de la presión venosa que aumento de la presión arterial. ¿Ya? Entonces, les insisto que traten de estudiar esta tabla, por favor. Ahí hay distintas cosas que muestran lo que pasa o lo que tiene que pasar para que aumente o disminuyan las presiones de Starling que hemos conocido. Traten de buscar qué es la filariasis. Es una enfermedad que médicamente se dice que está muy, muy ignorada. La filariasis es una enfermedad del trópico que se da, busquen imágenes y les va a quedar súper claro cuál es el efecto. Es por un parásito que se llama filaria, afecta la circulación linfática, también se le llama elefantiasis, se da principalmente en las extremidades inferiores, y cuando ustedes pongan en el buscador filariasis, van a entender perfectamente por qué incluso es una enfermedad que en otros países socialmente te aísla, absolutamente, porque es una enfermedad que no pasa inadvertida. Sí, Antonia, qué seca la Antonia, exactamente. Pasa por un mosquito y el mosquito es el vector, sí, el mosquito es el vector para el parásito. Y ese mosquito es propio de sectores tropicales, por eso aquí, por ejemplo, es súper poco común, pero en otros sitios geográficos es súper común. Pero sí, Antonia, exactamente, usted es seca. Sí, 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 en África también. Y no hay antídoto para eso. Ya, chiquillos, tenemos un problema porque son las 10:10. Ustedes ahora tienen genética, ¿cierto? ¿O no tienen genética? Ah, ya, sí tienen. Ya, entonces, no alcancé a pasar el último PPT. Ya, yo lamentablemente no pensé que me iba a pasar. Subí el último PPT a la semana número 6. De todas maneras, un PPT que tiene 13 diapos. Es una clase bastante corta. Sí, voy a mandar el tipeo, Diego, pero también la voy a grabar. Porque, no sé, pues yo sé que, por ejemplo, al Seba Vera le gusta ver la grabación, a algunos otros chiquillos también les gusta la grabación, así que voy a mandar las dos cuestiones, Diego. ¿Ya? El tipeo y la grabación. Y esa grabación la voy a dejar hoy día. Hoy día porque necesito aliviar mi cabeza de que tengo todo listo con cardio. Ah, quieren conectarse. Me parece súper bien. ¿A qué hora ustedes prefieren? A ver, yo a las 5 tengo consejo justamente con medicina. Entonces tendría que ser o antes de las 5 o después de las 6:30, o 6, que yo creo que va a terminar. Yo ahí me acomodo a ustedes, no tengo problema. ¿Cuándo prefieren? ¿Podría ser a las 3? ¿Pueden a las 3? ¿Cómo va a estar estudiando para el test? Ya, a las 3. Quedemos en eso entonces, po. Les voy a mandar no les voy a mandar el link. Voy a hacer la sesión y ustedes van a entender que a las 3 quedamos. ¿Ya? Y les prometo que va a ser breve, o si no, usted manda a los carabineros a mi casa. Ya, chiquillos. Váyanse al test por la paciencia, por la atención. Casi que terminamos, esto está llegando al final. Cuídense mucho, que les vaya bien en el test. Chao, que esté bien, Diego.